El mundo de leyenda es un lugar oscuro y peligroso, un lugar donde acechan las fuerzas del mal y se concentran las fuerzas destructivas, mientras poderosos reyes y aspirantes a emperadores se disputan asuntos efímeros e intrascendentes en su búsqueda del poder y las riquezas mundanas. Los campeones de la oscuridad acumulan su poderío. En el frío norte, izan sus estandartes, reúnen a su alrededor vastas hordas de guerreros y se preparan para hacer la guerra a las débiles naciones del sur. Durante siglos, los gobernantes del otrora poderoso imperio de Sigmar han gobernado una nación dividida, y sus disputas por el trono han debilitado su reino, antes fuerte, y han dejado el norte del viejo mundo vulnerable a la amenaza de enemigos e invasores. En Bretonia, los nobles señores cabalgan de aquí para allá, luchando valientemente contra una miríada de enemigos, mientras que bestias retorcidas se multiplican sin control bajo las sombrías ramas de los profundos bosques. En las tierras sin ley de los reinos fronterizos, los parias y los exiliados luchan ferozmente para ampliar sus dominios. Construyen feudos rudimentarios desde los que traman venganza contra aquellos que los expulsaron de sus tierras natales, gastando energías en guerras con sus vecinos que sería mejor emplear contra las legiones inmortales que marchan contra ellos. En las montañas, los orgullosos enanos reúnen poderosas multitudes y marchan con valentía hacia las ruinas perdidas de su antigua gloria, vendiendo sus vidas en pos del sueño de recuperar su grandiosidad perdida. Al otro lado de los mares azotados por las tormentas, los altivos elfos juegan a la intriga política y persiguen sus propias causas, ajenos a los piratas y corsarios que devastan las tierras de sus aliados. Mientras la gente honrada tiembla en sus humildes moradas, los grandes y los buenos, sus gobernantes y reyes, fingen que el mundo está en paz y se felicitan por la seguridad de sus reinos, ignorando deliberadamente las sombras en el horizonte y las nubes de tormenta que se avecinan y de las que se esconden sus súbditos. Cuando la poderosa campeona del caos, Fridal, la hacedora de cadenas, condujo por primera vez sus barcos lobo a través del mar de las garras para saquear las costas del imperio, nadie en la baronía de Westerland estaba preparado para su crueldad y determinación. Lo que al principio parecía una incursión estacional de los norscanos en las ciudades y pueblos costeros se convirtió rápidamente en una guerra por el territorio. Los encargados de defender la costa norte del imperio no estaban preparados para un enemigo aparentemente impulsado por sueños de conquista, y cuando solicitaron refuerzos, lo hicieron demasiado tarde y la respuesta de Marienburgo fue insuficiente. La ciudad de Olul fue rápidamente arrasada y en su lugar se erigieron monolitos retorcidos que proclamaban la gloria de los poderes ruinosos. Arnau pronto siguió el mismo camino, sus defensores fueron pasados a cuchillo, y aunque los invasores se retiraron al otro lado del mar de las garras cuando llegó el frío del invierno, regresaron al año siguiente, con la llegada del deshielo primaveral que anunciaba aún más muerte y destrucción. En pocos años, la hacedora de cadenas había labrado un feudo considerable en el norte de Westerland y había convertido Olum en la sede de su poder. Los refugiados se dirigieron hacia el sur, huyendo de los restos de las compañías mercenarias destrozadas enviadas por Marienburgo para ayudar en la defensa. Y mientras tanto, más barcos lobo cruzaban el mar de las garras, sin ser desafiados por los elfos de la isla velada, reforzando las filas que luchaban bajo las banderas de la hacedora de cadenas, navegando por el río Arnau para saquear el interior y sembrar aún más miedo y miseria. Mientras bárbaros salvajes profanaban los confines septentrionales de las tierras desoladas, construyendo rudimentarias moradas con las cenizas de las ruinas y erigiendo viles monolitos entre los restos de las ciudades y aldeas imperiales, seres malignos se infiltraron sigilosamente en el bosque de Laurenlord. Liderados por Clauman, el profeta de la ruina, salieron arrastrándose de sus guaridas en los bosques de Reikland y Dracwall, atraídos por la invocación inaudible de algo antiguo y poderoso.
En lo más profundo del corazón oscuro del bosque del Laurel Lord, donde ningún hombre o elfo se atreve a adentrarse, algo oscuro y retorcido gemía, y sus lamentos infantiles atravesaban las mentes de los bestiales brahma-chamanes a lo largo de muchas leguas de bosque, llenando su sueño con pesadillas de ruina y llamándolos a su lado. En respuesta, muchos rebaños comenzaron a migrar, bordeando los yermos e inexplorados páramos centrales, llevando su corrupción a los antes inmaculados claros del bosque de Laurel Lord. A su paso, dejaron tras de sí desesperación y ruina. Las ciudades y pueblos fueron invadidos por enfermedades, mutaciones y muerte. Sus poblaciones parecían desaparecer de la noche a la mañana y solo quedaban cenizas para indicar que alguna vez habían existido. En lo profundo del Laurel Lord, las familias élficas se preparaban para defender el bosque, expulsar la corrupción que se había apoderado de él y matar al pequeño portador de sombra antes de que su maldad pudiera manifestarse de nuevo. Pero esta defensa duraría poco, ya que, aunque el propio Orión recorría las raíces del mundo al frente de su cacería salvaje, la ferocidad primitiva de las manadas de Crownmouth resultaría demasiado. La locura y la desesperación se apoderaron del rey del bosque, y mucho antes de que el frío invierno acabara con su menguante vitalidad, su forma física yacía destrozada y rota bajo las pezuñas hendidas de sus enemigos. Para cualquiera que se molestara en mirar, las señales eran claras. Vientos de magia oscura soplaban con fuerza desde el norte, trayendo consigo susurros de presagios de fatalidad. Llevado por esos vientos, el caos había echado raíces en el imperio y la ruina del viejo mundo era segura. Sin embargo, no parecía importarle a nadie. Mientras, los bárbaros del helado norte celebraron una nación en las costas meridionales del Mar de las Garras y alababan a sus oscuros dioses en tierras que antes eran sagradas para Urrik y Mannan. Mientras, manadas de hombres bestia profanaban Laurel Lord e infligían crueldad y maldad indescriptibles al pueblo de las tierras baldías. Espel Magrita, la emperatriz de la moneda, dirigía su atención hacia otros lugares. Para su pueblo parecía más distraída por el creciente poder y popularidad del joven príncipe de Reikland, más interesada en las historias del emperador lobo de Osterlund que en la difícil situación de sus propios súbditos. De hecho, solo parecía actuar para hacer frente al aumento de la piratería en el Mar de las Garras. Envalentonados por sus conquistas, los barcos lobo de Norska cazaban a los buques mercantes que se agolpaban en las aguas en ruta hacia los bulliciosos muelles de Marienburgo. Así, bajo un cielo tormentoso, el poderío naval de Marienburgo luchó para proteger sus rutas marítimas y evitar que el comercio, el sustento de su ciudad, se viera perjudicado. Mientras tanto, en la isla velada, los sirvientes de la señora del mar Aisling parecían ajenos a la agitación que los rodeaba. Las peticiones de Marienburgo no obtuvieron respuesta y los comandantes de los elegantes y mortíferos buques de guerra de la flota de Aisling solo mostraron preocupación cuando los barcos élficos fueron víctimas de la furia de los nórdicos, mientras que los comerciantes élficos que atracaban en Marienburgo se preguntaban en voz alta cuándo reconsideraría la emperatriz los diezmos que había impuesto sobre sus mercancías en los últimos años. En el norte de Cathay, los defensores del Gran Bastión también habían observado cambios en el comportamiento de los bárbaros vestidos con pieles que descendían anualmente de las devastadas tierras sombrías. Cambios que sugerían un mayor fervor y devoción por los poderes ruinosos. Cambios que, en siglos pasados, habían anunciado grandes conflictos por venir. Regimientos enteros de imponentes guerreros del caos, vestidos con armaduras ennegrecidas por el fuego, se habían convertido en algo habitual, al igual que los temibles caballeros del caos ataviados con grotescos adornos y montados en corceles resoplantes y con colmillos. A la cabeza de estos terribles regimientos marchaban poderosos campeones del caos, que regresaban de sus perversas misiones y cruzadas impías en los yermos del caos para liderar a las tribus de las tierras sombrías contra el reino del dragón celestial.
Con el regreso de estos malvados campeones de la ruina a sus tribus, los propios merodeadores se habían vuelto más fervientes en su adoración a los dioses oscuros. Los símbolos de los numerosos animales totémicos que representaban los aspectos del caos en las filosofías crudas y brutales de las tribus habían cobrado mayor importancia. Entre los guerreros tribales harapientos, los estigmas del caos se hacían más evidentes en forma de mutaciones repugnantes, deformidades del cuerpo y el alma que los guerreros lucían con orgullo. Los sacerdotes y chamanes gritaban alabanzas al panteón demoníaco y conjuraban magia repugnante desde los cielos que se agitaban con la furia de vientos de otro mundo. Un gran mal se agitaba en los yermos del caos, uno que aún permanecía invisible y sin nombre, pero que pronto se desataría sobre el mundo en un tsunami de muerte y destrucción. En Nangao, Miao Jin, la dragona de la tormenta, lo veía una y otra vez mientras permanecía de pie en lo alto de su bastión, y en su letargo oía los susurros de los demonios de la éter en sus sueños. En Wei Jin, Yuan Bo, el dragón de Jade, oía rumores de la corrupción rampante que se extendía sin control, traída desde tierras lejanas por sus innumerables agentes. De su hermana Jin Jin, la dragona marina, oyeron inquietantes relatos sobre los cada vez más audaces barcos lobo de Norska y sobre la creciente contaminación del caos que los infectaba, empujando a sus tripulaciones a navegar más lejos, a realizar incursiones cada vez más violentas y a cometer actos de piratería más descarados y brutales. Con creciente preocupación, el dragón de Jade escuchó relatos sobre las luchas políticas que amenazaban la seguridad de tierras lejanas. Las historias sobre las profundas divisiones dentro del imperio de Sigmar le inquietaban, al igual que las noticias sobre las desgracias que acosaban al rey de Bretonia en su campaña para librar a su reino de la amenaza de los orcos y los goblins. Al enterarse de que los elfos de Ulthuan y los enanos de las montañas del fin del mundo parecían demasiado preocupados por sus propios asuntos como para prestar atención a las claras señales de que los poderes ruinosos estaban ganando fuerza, Yuan Bo se sintió decepcionado, pero no sorprendido. Poco a poco, tras mucha reflexión y meditación, el regente del dragón celestial llegó a creer, quizá de mala gana, que Magna Katai tendría que intervenir en los asuntos de Occidente. Yuan Bo razonó que si sus lejanos aliados no dejaban a un lado sus mezquinas rivalidades para luchar contra sus enemigos y sofocar el resurgimiento del caos ahora, sin duda se verían abrumados en las décadas venideras. Mientras Miao Jin, la dragona de la tormenta, lideraba los ejércitos de Magna Katai en defensa de la frontera norte de su reino, luchando contra el poder cada vez mayor de las hordas del caos que se vertían desde el helado norte, le llegaron noticias terribles desde tierras lejanas. Lejos, al oeste, los gobernantes del imperio de Sigmar permanecían inactivos mientras los saqueadores siervos de los poderes ruinosos profanaban y conquistaban sus tierras, ajenos a la amenaza a la que se enfrentaban e ignorantes del gran mal que se agitaba en las tierras sombrías, reuniendo su poder antes de descender sobre el viejo mundo en una tormenta de caos y destrucción. Tras pensarlo detenidamente, Miao Jin decidió lanzar una flota y liderar un ejército hacia el viejo mundo para incitar a sus defensores a actuar y ayudarles contra sus enemigos. En el mar de las garras, cuando su flota se acercaba a su objetivo, la dragona de la tormenta desató por primera vez su poderío sobre el enemigo, enfrentándose a innumerables naves lobo de Norska en una feroz batalla. Victoriosa, la flota de Miao Jin llegó a Marienburgo por todo lo alto. Ante la multitud atónita reunida en los grandes muelles, desembarcaron regimientos enteros de guerreros de Jade. Detrás de ellos, las imponentes figuras de los centinelas de Katai cobran vida, mientras que los faroles celestes descienden del cielo. Para la mayoría de los habitantes del viejo mundo, el nombre mismo de Magna Katai es extraño y misterioso.
el nombre de una tierra lejana y exótica, poblada por criaturas míticas y grandes héroes. De hecho, para un humilde campesino que trabaja en los campos de Bretonia, o un sencillo jornalero de las ciudades del imperio, el mundo más allá de su escasa experiencia es extraño e incognoscible, un lugar lleno de maravillas y terrores incomprensibles. En consecuencia, los nombres de reinos lejanos como Magna Catai se convierten en sinónimos de lo desconocido y lo inusual. Sin embargo, hay muchos en el viejo mundo que, si bien no están íntimamente familiarizados con esos reinos lejanos, al menos están mucho más acostumbrados a sus nombres, sus idiomas y, a menudo, a las costumbres de quienes habitan en esos lugares. Esto se debe a que, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, una gran cantidad de habitantes del mundo de leyenda son muy viajeros y laboriosos. En un mundo lleno de peligros inimaginables, donde hordas de orcos desenfrenados pueden descender de las montañas o irrumpir en la naturaleza sin previo aviso, o donde bárbaros asesinos del helado norte pueden aparecer sin previo aviso, los pueblos de las naciones civilizadas sobre las que acechan tales males se niegan a esconderse tras las murallas fortificadas de las ciudades. Para vencer a la oscuridad que acecha a su alrededor, los hombres, los enanos y los elfos llevan mucho tiempo tratando de domesticar la naturaleza salvaje y forjar alianzas tanto con sus vecinos cercanos como con sus parientes lejanos. Así, navegan grandes distancias y se aventuran lejos a través de peligrosas tierras salvajes, con la esperanza de llegar a las naciones civilizadas que se encuentran más allá, regresando con maravillosas historias y grandes riquezas. En esta aventura, los pueblos del Viejo Mundo y de Magna Catai no son muy diferentes. Por cada aventurero que parte de los tumultuosos reinos del sur del Viejo Mundo en busca de un paso seguro a través de lejanos desiertos y montañas, hay otros tantos catallanos audaces que viajan voluntariamente hacia el oeste en nombre del dragón celestial. Por cada alma valiente que se embarca en los puertos del Viejo Mundo en busca de aventuras en nuevas tierras, hay otros tantos súbditos obedientes de Magna Catai dispuestos a surcar las olas del océano al servicio de la flota de Jade. En los puertos más grandes y cosmopolitas del Viejo Mundo, los catallanos no son del todo desconocidos. Se puede ver a comerciantes y sus guardaespaldas en las vías públicas y en los mercados de las grandes ciudades, vestidos con ropa extravagante y vendiendo los productos más exóticos. Su apariencia no contribuye a disipar la incredulidad con la que los habitantes del Viejo Mundo reciben las historias sobre el reino del dragón celestial. Estos viajeros suelen ser comerciantes que desembarcan para hacer negocios desde los grandes y coloridos juncos celestes, realizando el peligroso viaje desde los puertos del sur de Catai hasta los mares del Viejo Mundo. Otros son embajadores de casas nobles y cortes reales, que vienen a conversar con los gobernantes y a facilitar alianzas y tratados. De hecho, en más de una ocasión desde la fundación del Imperio de Sigmar, los propios hijos del dragón celestial se han aventurado hacia el oeste, como representantes de su padre inmortal, y forjando amistades con reyes, reinas y emperadores que perduran mucho después del fallecimiento de los gobernantes mortales del Viejo Mundo. A pesar de las enormes distancias que separan Magna Catai de las naciones del Viejo Mundo, existen numerosas rutas comerciales muy transitadas que facilitan los viajes y el comercio a través de las tierras salvajes del mundo de leyenda. Desde las bulliciosas y fuertemente fortificadas ciudades de los reinos fronterizos occidentales, más allá de Barak Bar, donde mercaderes y mercenarios se reúnen para planear sus expediciones a través de las tierras oscuras, hasta las frías tierras de Kislev, donde tribus nómadas vagan por las amplias llanuras que se extienden desde la imponente Zamoski hasta la lejana Nangao. Las tierras entre el este y el oeste están más pobladas de lo que muchos habitantes del Viejo Mundo podrían imaginar. Desde los reinos fronterizos hay numerosas rutas comerciales que atraviesan los elevados picos de las montañas del fin del mundo, cada una más infame que la anterior.
Desde el norte de la región, la Ruta de la Plata pasa bajo la imponente sombra de Karak a Karak, ofreciendo a los viajeros un paso relativamente seguro a través de las hostiles montañas, custodiada como está por los guerreros del pináculo de las montañas. Más al sur, el camino del este serpentea a través del Paso del Perro Loco, cuyo extremo occidental está custodiado y protegido por los esfuerzos de los numerosos pequeños señores de los reinos fronterizos, que dependen de su tráfico para su riqueza. Más al sur aún, la vieja ruta de la seda ofrece a los viajeros la ruta más directa a través de las montañas del fin del mundo, pero tal rapidez no está exenta de peligro, ya que la carretera cruza el extremo norte de las tierras baldías, infestada de orcos, antes de adentrarse en las montañas bajo la sombra de Karak-Dra. El paso que se encuentra más allá, conocido como Paso de la Muerte, está invadido por orcos, goblins y criaturas aún peores, lo que obliga a quienes quieren seguir hacia el este a viajar en caravanas fuertemente blindadas y en compañía de ejércitos enteros de guardias mercenarios. Una vez superadas las montañas del fin del mundo, las caravanas que siguen la Ruta de la Plata o la Ruta del Este se desvían hacia el sur, manteniendo el monte de la Vieja Bruja al norte. Su viaje les lleva a las llanuras de los huesos, donde las carreteras que siguen, si es que se puede usar un término tan grandilocuente para los caminos accidentados y llenos de baches que serpentean por las tierras oscuras, se unen a la antigua Ruta de la Seda, que continúa hacia el este, pasando bajo la sombra de la fortaleza en ruinas de Borag al acercarse al pantano escaldado. Aquí, entre las imponentes ruinas de la antigua gloria de Neekara, prosperan muchos asentamientos rudimentarios. En estos reinos sin ley, tanto los catallanos como los habitantes del Viejo Mundo se refugian de los peligros de la región, y los comerciantes y mercenarios descansan de los rigores de sus viajes tras altos muros custodiados por guerreros resistentes. Para muchos viajeros que atraviesan las tierras oscuras, hay asentamientos que se convierten en su última parada, aunque ninguna persona en su sano juicio renunciaría a las comodidades de la civilización para establecerse en poblados tan odiosos. Para aquellos cuyas vidas pasadas les han impedido establecerse en otros lugares, estos puestos avanzados en medio de la naturaleza salvaje ofrecen una especie de refugio seguro. Para otros, los meses de viaje a través de un desierto inhóspito resultan tan insoportables que se quedan en estos lugares olvidados, con la intención de descansar un tiempo antes de regresar a casa con una caravana que pase por allí. Estos planes se retrasan invariablemente cuando los viajeros se dan cuenta de la realidad de su situación y se ven rápidamente absorbidos por la cultura y las intrigas de su nuevo hogar. Sea como fuere, los asentamientos salvajes y sin ley de las tierras oscuras del sur son refugios para viajeros, comerciantes y mercenarios, y su existencia es un eslabón vital en la cadena comercial que conecta los hemisferios oriental y occidental. Al norte de la llanura de Thar, el gran páramo volcánico que se encuentra en el corazón de las tierras oscuras, desde donde se elevan sin cesar grandes nubes de humo y cenizas que abrasan los pulmones, se encuentra Thor Uzkul, la gran tierra de cráneos. Esta desolada región marca la frontera entre los territorios orientales y occidentales de Kislev. Aquí, los comerciantes y viajeros que recorren el paso de Beljebebota desde Prag siguen la carretera de las calaveras, también conocida como la carretera del marfil, por las grandes cantidades que pasan por ella de este a oeste, obtenidas de las grandes bestias cazadas en las montañas de los lamentos. Estos viajeros atraviesan una llanura árida, pasando por numerosas fortalezas kislevitas erigidas contra las depredaciones de los orcos, los hobgoblins y las tribus de merodeadores, hacia los imponentes acantilados de la muerte, y en su cima, la ciudad amurallada de Zamoski. Conocida como la puerta de entrada a la estepa y como la ciudad portuaria interior de Kislev, Zamoski da la bienvenida a muchos juncos celestes catallanos en los imponentes muelles erigidos dentro de sus murallas. Creadas por los ingeniosos sirvientes del dragón celestial para facilitar los viajes a largas distancias y tripuladas tanto por comerciantes como por soldados,
Estas imponentes naves del cielo navegan majestuosamente sobre la estepa. Navegando entre Nangao al norte de Magna-Katai y Sanyang al oeste, las flotas de juncos voladores pasan por encima de las sinuosas caravanas mercantiles que se dirigen desde Zamoski a Gran Rasputia, el puesto avanzado más oriental de Kislev, una poderosa ciudad construida en las estribaciones de las montañas flotantes sobre la llanura del dolor. Estas rutas del norte por tierra y aire son más directas que las que se extienden por las tierras oscuras del sur, aunque no por ello menos peligrosas. La tierra suele estar helada y las tribus de merodeadores de las tierras sombrías acechan con avidez a las caravanas que viajan. Entre la indómita naturaleza salvaje de las tierras oscuras y los hostiles desiertos de las fronteras occidentales de Magna-Katai se extiende la imponente inmensidad de las montañas de los lamentos. En épocas pasadas, estos picos helados eran el dominio de los titanes celestiales, una antigua raza de gigantes que había recorrido el mundo desde que el propio dragón celestial era solo joven. Hoy en día, esta peligrosa región se ha convertido en el hogar de criaturas salvajes y bandidos sedientos de sangre. Sin embargo, a pesar de todos sus peligros, las montañas de los lamentos están lejos de ser infranqueables. Los amplios pasos de montaña, patrullados regularmente por los lanceros de jade, permiten que las grandes rutas comerciales del mundo atraviesen su inmensidad, facilitando el flujo constante de comerciantes y aventureros que deambulan de oeste a este y viceversa cada año. En el norte, el camino de los cráneos sigue el paso de las quimeras a través de los picos de granito, emergiendo finalmente de las montañas bajo la sombra de la torre de As-Said, el puesto avanzado más occidental de Katai. Aquí, los viajeros procedentes del oeste hacen una pausa para preparar sus caravanas blindadas para el duro clima que les espera, asegurando las cubiertas de sus carros y decorándolos generosamente con amuletos protectores comprados a los vendedores ambulantes que se agrupan alrededor de la torre. En el sur, la antigua ruta de la seda se desvía al este de la roca desollada y su ramal norte sigue el río Ocre hacia el lago de los Huesos, donde pasa al sur de Katai y se une al Camino del Tigre, una importante vía que conduce hasta Sangú. La rama sur de la ruta de las especias, sigue el paso de Tianli, custodiado por el monasterio de los monjes Dragón Celestial, y desemboca en las Tierras Rotas, en su camino hacia Fujun y los grandes canales que conducen al interior de Magna-Katai. A pesar del sorprendente volumen de tráfico que circula por tierra entre el este y el oeste, estos viajes son largos. Incluso la caravana más decidida, bendecida con buena suerte y sin verse afectada por los innumerables peligros que acechan en la naturaleza, tardará muchos meses en viajar desde los confines del viejo mundo hasta las tierras del interior de Magna-Katai. Se han realizado muchos esfuerzos para reducir la duración y el peligro de estos viajes, y los katayanos en particular se han mostrado muy interesados en explorar los cielos con sus maravillosos faroles celestes y juncos voladores. Sin embargo, incluso los más grandes y avanzados de ellos son embarcaciones de corto alcance, mal equipadas para vuelos que atraviesen el continente. Por lo tanto, para muchos, la forma más rápida y segura de viajar de este a oeste es por mar, y los habitantes de Magna-Katai no son ajenos a los grandes océanos del mundo de leyenda. Los barcos de fondo plano de Magna-Katai, juncos en lengua katayana, son ornamentados y elaborados, con velas intrincadas y cascos exquisitamente pintados y lacados, de tamaño y finalidad variables, desde pequeñas embarcaciones fluviales hasta los enormes buques de transporte oceánico de la flota de Jade. El ingenio y la diversidad de diseño y finalidad de los barcos de Katai lo convierten en una potencia marítima innegable. Las preocupaciones de las dos armadas de Katai, tanto mercante como militar, son las preocupaciones de Jinjin, la dragona marina, que supervisa sus responsabilidades desde la ciudad oriental de Fuchong. Sin embargo,
Gran parte de la flota mercante de Magna Katai zarpa desde el puerto meridional de Fuhun. Desde aquí, los barcos con destino al Viejo Mundo se enfrentan a un viaje mucho más corto, aunque aún así de varios meses de duración. El poderío naval de Magna Katai y la implacable exploración de Jin Jin de los vastos océanos del mundo de leyenda han llevado al pueblo del dragón celestial a entrar en contacto directo con los elfos de Ulthuan en numerosas ocasiones. Para los Asur, los océanos del mundo son su dominio, poblados por sus elegantes barcos, gobernados por los ejércitos del Señor del Mar y simplemente visitados por los barcos de otras razas. Esta opinión no es compartida por el dragón celestial, que considera a los elfos arrogantes y los desprecia por haber domesticado a los poderosos descendientes de los dragones con los que compartía el mundo antes de la llegada de los ancestrales. Quizás sea por estas razones por las que los dragones de Katai se han mostrado dispuestos a entrometerse en los asuntos de naciones lejanas. En algún momento del pasado lejano, se llegó a un acuerdo entre el dragón celestial y los gobernantes de Ulthuan, por el que el primero limitaría su poder y control al hemisferio oriental, mientras que los elfos supervisarían el occidental. Pero aunque a simple vista parece que este status quo se ha mantenido durante milenios, la verdad es algo más compleja. Con demasiada frecuencia, los elfos se han negado a ayudar a sus aliados occidentales en momentos de necesidad, ocupándose en cambio de sus propios problemas internos. Por el contrario, el dragón celestial ha observado con interés cómo las lejanas naciones humanas han crecido y prosperado. A menudo ha animado tanto a sus hijos como a sus súbditos a viajar lejos, desafiando los peligros del mundo para compartir la riqueza e intercambiar ideas y conocimientos con las lejanas naciones de los hombres. En la primavera de 2277 llegaron a Magna Katai más noticias sobre la corrupción de la hacedora de cadenas en el páramo, ya que la campeona del caos regresó para otro año de incursiones. Habiendo prestado mucha atención a la invasión durante los últimos años, Yuan Bo sabía que la falta de acción de los altos elfos y la interminable guerra intestina en las tierras de Sigmar eran una tormenta perfecta para que el caos se afianzara en el Viejo Mundo. Sabiendo que era necesario actuar con decisión, el dragón de Jade mandó llamar a su hermana para discutir la mejor manera de hacer frente al mal que amenazaba el oeste. Al recibir la llamada de su hermano, Miao Jin se elevó por los cielos y se dirigió rápidamente a la ciudad de Weijin. Era raro que el dragón de Jade se sintiera preocupado por acontecimientos que ocurrían lejos de la frontera de Magna Katai, y aún más raro que se sintiera obligado a actuar al respecto. Aunque Weijin se encuentra a muchos cientos de kilómetros de Nangao, los dragones volaron por los cielos a velocidades imposibles, y Miao Jin llegó a la capital sin apenas retraso, donde su repentina llegada fue recibida con gran reverencia por parte de los oficiales del palacio. Rápidamente la condujeron a las habitaciones de Yuan Bo, donde encontró a su hermano rodeado de gráficos, mapas y libros de contabilidad. El dragón de Jade parecía asumir la pesada responsabilidad del gobierno sin mostrar signos de preocupación, incluso en ausencia de su padre. Con asuntos tan urgentes entre manos, ni el dragón de Jade ni la dragona de la tormenta estaban de humor para charlas triviales y discusiones sobre asuntos menores de estado. Yuan Bo opinaba que los elfos de Ulthuan, líderes autoproclamados entre las naciones civilizadas de Occidente, habían permitido, ya fuera por arrogancia o por ignorancia, que el caos echara raíces en las costas del Viejo Mundo. Si el imperio de Sigmar caía en manos del caos, mientras los rumores y los presagios advertían de un mal mucho mayor que reunía su poder en los yermos del caos, entonces las tierras de Magna Katai probablemente serían el siguiente foco de atención de los poderes ruinosos. Reacios a permanecer de brazos cruzados ante lo que podría ser el principio del fin, Miao Jin y Yuan Bo acordaron que los ejércitos de Magna Katai tenían el deber moral de luchar contra los ejércitos del imperio, independientemente
de si consideraban que necesitaban ayuda o no. Tras acordar una intervención militar, Yuan Bo sugirió que fuera la propia Miao Jin quien liderara el ejército. Su argumento para ello se basaba, por supuesto, en una lógica sólida, ya que la Dragona de la Tormenta tenía siglos de experiencia luchando contra los adoradores de los poderes ruinosos en defensa del Gran Bastión. Sin embargo, Miao Jin se mostraba indecisa. Su padre le había encomendado la defensa de la frontera más vulnerable de Magna Katai, una tarea que no se tomaba a la ligera y que confiaba a muy pocos para que la sustituyeran. Sin embargo, tras un largo debate, Miao Jin accedió a liderar a los guerreros de Nangao al Viejo Mundo, si su hermano prometía vigilar de cerca a las tribus merodeadoras que habitaban en las tierras heladas al norte del Gran Bastión y a los magistrados a los que dejó a cargo de Nangao. A su regreso a Nangao, Miao Jin ordenó a las familias nobles de las tierras circundantes que comenzaran a reclutar nuevos regimientos de guerreros de Jade entre su gente y los enviaran al Gran Bastión. Esta nueva hornada de reclutas liberó a muchos veteranos de la frontera norte, curtidos en la interminable guerra contra las tribus merodeadoras, para que acompañaran a Miao Jin en su viaje al Viejo Mundo sin dejar el Gran Bastión indefenso. A finales del verano, las fuerzas recién reclutadas habían llegado a Nangao y habían completado las partes fundamentales de su entrenamiento, momento en el que las numerosas fundiciones de la ciudad habían forjado docenas de nuevas máquinas de guerra y se habían reunido y cargado en carros tirados por bueyes suministros para muchos meses de campaña. El ejército de la Dragona de la Tormenta estaba listo para marchar. Viajando por los sinuosos ríos y canales que atraviesan Magna Katai, el ejército de la Dragona de la Tormenta pudo recorrer los cientos de kilómetros que separan Nangao de Fu-Hun, mucho más rápido que una fuerza que viajara a pie. Miao Jin viajó por delante de sus fuerzas, llegando a Fu-Hun muchas semanas antes que la larga caravana de barcazas para reunir una flota oceánica que los llevara al Viejo Mundo. Mientras esperaba la llegada de sus guerreros, la Dragona de la Tormenta invocó la magia de su padre para despertar a los antiguos centinelas de terracota. Estas imponentes construcciones habían sido vitales para la defensa de Katai durante muchos siglos, pero ahora viajarían a las tierras del Viejo Mundo para luchar contra el enemigo que había provocado su creación. Cuando el ejército de la Dragona de la Tormenta llegó a Fu-Hun, acompañado por las primeras nieves del invierno, una poderosa flota de juncos katayanos les esperaba en el puerto. Junto a las voluminosas embarcaciones de transporte que albergarían a los soldados de Magna Katai, elegantes juncos de guerra estaban anclados, listos para acompañar a la flota a través de las peligrosas aguas que les esperaban. En aguas más profundas, un par de enormes juncos de transporte flanqueaban el vasto buque insignia de Miao Jin, que esperaba al resto del ejército tras haber asegurado a bordo a los centinelas de terracota. Preparar una flota tan enorme no era tarea fácil, y pasaron muchos días hasta que todos los soldados de Miao Jin estuvieron a bordo de esos juncos de transporte y listos para zarpar. Bajo la mirada impasible de Tang Fu, uno de los grandes centinelas ancestrales, la flota de Miao Jin zarpó del puerto de Fu-Hun y comenzó su viaje hacia el Viejo Mundo, con la esperanza de llegar a Marienburgo antes de que el deshielo primaveral diera paso al calor del verano y otra temporada de incursiones y guerras viera a los norscanos profanar aún más el reino de Sigmar. Miao Jin y su flota no tuvieron muchos problemas durante gran parte del viaje, ya que el viento soplaba a su favor y el sol invernal les calentaba con su luz. Sin embargo, esa suerte no duró mucho, ya que cuando la flota se acercaba al mar de las Garras, una tormenta antinatural se manifestó en lo que hasta entonces había sido un cielo despejado. Rayos sobrenaturales destellaban sobre sus cabezas y los truenos retumbaban como el bramido de un gran demonio. Mientras los vientos huracanados llevaban el sonido de gritos torturados a través del agua,
El frío y la lluvia azotaban a los marineros como látigos con púas. Sin calas ni ensenadas protegidas donde refugiarse de la tormenta, la tripulación de los juncos poco podía hacer mientras sus barcos eran zarandeados por olas colosales que amenazaban con hundir toda la flota. Sintiendo la presencia de los dioses oscuros acechando entre las nubes oscuras, Miao Jin supo que quienquiera que hubiera conjurado la tormenta sobre la flota catayana era un poderoso practicante de lo arcano, ya que no solo había oscurecido los cielos de horizonte a horizonte, sino que lo había hecho desde muchos kilómetros de distancia. De alguna manera, los siervos de los poderes ruinosos sabían de la llegada de Miao Jin y estaban haciendo todo lo posible con su poder impío para impedir que ella y sus guerreros llegaran a las costas del viejo mundo. Sin embargo, incluso un hechicero de tal potencia palidece en comparación con el poder de un dragón catayano. Aprovechando el poder del viento de la tormenta, Miao Jin lanzó un contrahechizo de inmenso poder, y un brillante rayo azul salió disparado de su cuerpo mientras disipaba las nubes de tormenta, calmaba los vientos y tranquilizaba las aguas bajo sus barcos. Una vez calmada la tormenta, la flota de Miao Jin se reagrupó frente a las costas de las fauces del dragón, observada atentamente por los ojos élficos desde las torres de la guarnición del Señor del Mar, que se alzaban entre el grupo de islas, mientras se preparaban para la etapa final de su viaje. Cuando la flota catayana pasó por Punta del Saqueador, comenzaron a aparecer a su alrededor los indicios reveladores del conflicto. El humo se elevaba de las aldeas costeras recientemente saqueadas y los cascos destrozados de los barcos lobo, las galeras bretonianas y los buques de guerra de Marienburgo yacían esparcidos por las playas, mientras que las velas rasgadas, los barriles errantes y los restos rotos rodaban entre las olas. Mientras los juncos catayanos navegaban, los guerreros de Miao Jin inclinaron la cabeza en señal de respeto hacia los soldados y marineros del viejo mundo que habían perdido la vida, pues pocas causas merecen más la pena que la seguridad y la protección de la propia nación. El silencio se rompió de repente con los gritos de los vigías encaramados en lo alto de los mástiles de los juncos catayanos al avistar una pequeña flota de maltrechos barcos de Marienburgo cruzando el horizonte con una flotilla de barcos lobo de Noska en su persecución. Miao Jin no perdió tiempo en dar la orden de enfrentarse a los barcos lobo que los perseguían, y sus órdenes se propagaron rápidamente por toda la flota, haciendo que los marineros corrieran a sus puestos de combate, mientras las tripulaciones de los faroles celestes se apresuraban a lanzar sus aeronaves al cielo. En cuestión de minutos, una multitud de faroles celestes se elevó en el cielo por delante de la flota de la Dragona de la Tormenta y los grandes cañones de las cubiertas de sus buques de guerra se cargaron, listos para desatar su ira. Las tripulaciones de los barcos lobo de Noska no tenían ni idea del peligro en el que se encontraban mientras mantenían su rumbo, sin saber que los faroles celestes estarían sobre sus cabezas mucho antes de que pudieran alcanzar a los asediados buques de guerra del Imperio. A medida que los faroles celestes se acercaban a los barcos lobo, sus tripulaciones preparaban los cañones de tiro largo, mientras que sus comandantes medían cuidadosamente la distancia cada vez menor. En el momento en que los barcos lobo entraron en el radio de alcance, se dio la orden de abrir fuego y los cielos se llenaron de estruendosas réplicas. En las cubiertas de los barcos lobo, los norskanos morían en masa mientras los disparos de los cañones perforaban agujeros del tamaño de un puño en las bordas de madera, los escudos rudimentarios y los cuerpos. Cuando los faroles celestes pasaron por encima, se lanzaron bombas de pólvora que cayeron en picado hacia las cubiertas de las naves lobo, y las que dieron en el blanco detonaron con estruendosas explosiones. Mientras los faroles celestes atacaban desde arriba, los primeros juncos de guerra de Miao Jin se acercaron y lanzaron una lluvia de cañonazos. Enormes balas de cañón destrozaron los cascos y mástiles de los barcos lobo,
llenando el aire de astillas de madera del tamaño de lanzas y permitiendo que las frías aguas del mar de las Garras inundaran los barcos que se tambaleaban. Al bombardeo se unieron rápidamente los barcos del Imperio recién reunidos, envalentonados por la aparición sorpresa de la flota catalana. Las pocas naves lobo que aún eran capaces de ajustar el rumbo hicieron todo lo posible por escapar. A pesar de sus esfuerzos por alejarse, la dragona de la tormenta no estaba dispuesta a permitir que ninguno de los adoradores del caos escapara, ya que Miao Jin no quería dar a la hacedora de cadenas la oportunidad de aprender nada más sobre las fuerzas catalanas que no le hubieran revelado ya sus hechiceros y espías a la campeona del caos. Cuando Miao Jin declaró la victoria, lo único que quedaba de la flota de Norska eran los restos en llamas de unos cuantos barcos lobo medio hundidos. Muchos marineros a bordo de los buques de guerra del Imperio habían observado con asombro cómo los juncos de guerra catalanos realizaban su sangrienta labor, ya que la mayoría solo había visto barcos mercantes y comerciantes del este, y nunca había sido testigo del poderío de la flota de Magna Katai. Con las fuerzas del caos de la zona aún hundiéndose bajo las olas, los barcos del Imperio y su escolta catalana se dirigieron hacia el mar de Manasport. Al adentrarse en el mar de Manasport, la flota pasó por más indicios del conflicto en curso, ya que los muelles quemados, los fuertes de vigilancia en ruinas y los pueblos pesqueros abandonados salpicaban las costas tanto del Imperio como del Reino de Bretonia. Aunque el impacto de las incursiones y el conflicto disminuyó a medida que la flota se acercaba a Marienburgo, no fue hasta que estuvo casi a la vista de la ciudad cuando las cicatrices de la guerra desaparecieron, dejando a los que se encontraban dentro de la seguridad de sus murallas libres de los horrores que se habían desatado en muchas otras zonas de la región. En el tramo final del viaje, la flota llamó la atención de muchas embarcaciones más pequeñas, ya que pescadores, barqueros y comerciantes dejaron su trabajo para seguir a la poderosa flota mientras se acercaba a los grandes muelles de Marienburgo. Dentro de la ciudad, las campanas repicaron para anunciar la llegada de los catalanos, mientras una multitud se congregaba en lo alto de las murallas para contemplar el esplendor de la flota de la dragona de la tormenta. El poderío de Magna Katai había llegado al viejo mundo. El sol atravesó de forma portentosa las nubes oscuras por primera vez en semanas cuando la flota catalana llegó al puerto, y la luz del sol se reflejó en el rojo y el jade de las apretadas filas de guerreros de jade que se encontraban en las cubiertas. El acero pulido de sus armaduras brillaba intensamente bajo el sol primaveral, y la suave brisa hinchaba suavemente las plumas de sus yelmos, mientras las legiones de la dragona de la tormenta se preparaban para desembarcar. Los trabajadores del puerto hacían todo lo posible para dar cabida al gran número de barcos que esperaban para desembarcar a sus guerreros. Fueron los centinelas de terracota los que causaron el mayor revuelo, con gritos de sorpresa y miedo resonando por todo el muelle cuando las poderosas construcciones se levantaron de las cubiertas de sus juncos de transporte. Sin embargo, la primera en pisar tierra fue la propia Miao Jin, cuya gran estatura y aura de poder provocaron el asombro y las miradas prolongadas de la delegación de la emperatriz Margarita mientras bajaba por la pasarela. Aunque la dragona de la tormenta decidió presentarse en forma humana para no asustar al pueblo del imperio con su verdadera apariencia, el silencio se prolongó mientras los habitantes de Marienburgo, que la esperaban, hallaban sus voces para darle la bienvenida a Miao Jin e invitarla a unirse a ellos en la corte de Margarita. Mientras tanto, lejos, al norte, la proa de un barco lobo de Norska emergió de la niebla al acercarse a la ciudad de Olun. Una figura vestida con hierro oscuro saltó de la cubierta y aterrizó ruidosamente en los muelles, con un par de cuernos curvados en la parte superior de la cabeza y una sonrisa maliciosa en los labios, mientras miraba por encima del hombro para observar la llegada de otra enorme flota de barcos lobo de Norska. Marienburgo se encuentra a orillas del fértil río Rey,
rodeada de innumerables pueblos y aldeas. Las tierras que rodean las orillas del Rey y la propia ciudad de Marienburgo están pobladas por un gran número de comerciantes, agricultores y pescadores, todos ellos dedicados a cosechar la abundancia natural del Rey y las ricas tierras de cultivo por las que discurre, con el fin de alimentar a la vasta población de la ciudad y alimentar su insaciable apetito por el comercio. Justo al norte de Marienburgo, en la costa oriental del mar de Manasport, se encuentran los pantanos malditos, una región oscura y desolada de marismas de agua salada en la que se dice que acechan cosas siniestras. Estos pantanos sin caminos dan paso a dunas de arena azotadas por el viento que se extienden hacia el interior, desprovistas de civilización, salvo por las aldeas costeras de madera flotante de los pescadores que surcan las olas del Manasport. A menos de un día de viaje hacia el interior desde la costa, las dunas se encuentran con colinas quebradas, una interminable extensión de páramos envueltos en niebla y pantanos traicioneros, llamada así por sus colinas ondulantes y sus humedales hundidos. Sin embargo, en el extremo norte, donde las colinas quebradas se encuentran con el mar de las Garras, y al este, donde el páramo se encuentra con el bosque de Laurenlord, la vida regresa. Bajo cielos tormentosos, muchas pequeñas ciudades portuarias prosperan en la costa. Lugares como Olun y Arnau cosechan los frutos del mar, y sus cosechas alimentan a las ciudades que se agrupan a lo largo de la carretera del norte, la transitada vía que cruza la carretera de Middenheim en la estación de peaje de Goudoun, en el límite del bosque de Dragwall, y que, finalmente, conecta los rincones más lejanos de Westerland con la poderosa Marienburgo. Cuando las naves lobo de Frida la Hacedora de Cadenas atracaron por primera vez en los muelles de Olun, trajeron muerte y destrucción a la gente que allí habitaba. Fue sin duda la aridez de las tierras más allá de las escasas murallas de la ciudad lo que impidió a sus guerreros seguir saqueando el interior. Durante varios veranos, los guerreros de la Hacedora de Cadenas se contentaron con saquear la costa más septentrional de las tierras baldías, sembrando la destrucción y cosechando la desesperación, y erigiendo repugnantes monumentos a sus oscuros y retorcidos dioses. Con las ruinas de Olun firmemente bajo su control, la Hacedora de Cadenas centró su atención en la ciudad más grande de Arnau. A pesar de su tamaño y sus defensas, Arnau cayó rápidamente ante los saqueadores nórdicos, y la desaparición de la ciudad le proporcionó a Fridal un fácil acceso al río Arnau y a la carretera del norte. Desde allí, las fuerzas de la Hacedora de Cadenas se dispersaron rápidamente por el norte de las tierras baldías, sitiando y destruyendo cualquier ciudad que encontraban a su paso y erigiendo grandes monumentos a los poderes ruinosos por las colinas quebradas. A medida que aumentaba la destrucción que causaban y que los obscenos ídolos que erigían atraían los vientos de la magia oscura, el árido paisaje se corrompía y se volvía cada vez más inhóspito. Con cada estación que pasaba, la difícil situación de los habitantes del páramo se agravaba y el caos se apoderaba cada vez más del viejo mundo. Poco a poco, el paisaje árido llegó a parecerse a las malditas tierras sombrías. Los cielos se oscurecieron con grandes tormentas de vigor antinatural, y la tierra misma se deformó al contacto con los vientos fríos que traían la mancha de la corrupción y la mutación. Las ornamentadas embarcaciones de los mercaderes procedentes de Magna-Katai no son una vista del todo infrecuente en las costas del viejo mundo, pero ver los elegantes juncos de guerra y los enormes barcos de transporte de la flota de Jade en las aguas más amplias del mundo es algo mucho más raro. Sin embargo, incluso aquellos que no están familiarizados con Magna-Katai reconocen rápidamente el prolífico poder militar que el Reino Oriental puede ejercer tan pronto como las relucientes legiones de dragón celestial tocan tierra. Las apretadas filas de guerreros de Jade desembarcan de sus barcos con una disciplina sin igual, mientras los lanceros de Jade se suben a sus caballos de guerra blindados y las tripulaciones de las máquinas de guerra desmontan sus cañones para desatar el fuego del infierno sobre el enemigo.
Cuando los ejércitos de Magna Carta se aventuran en tierras extranjeras, rara vez lo hacen como conquistadores o invasores. En cambio, se mueven para reforzar a las fuerzas asediadas de sus aliados, movilizándose cuando perciben patrones familiares de acontecimientos que anuncian la llegada de un gran mal e interceptando amenazas que, de otro modo, abrumarían a quienes se interponen en el camino de tales peligros. A lo largo de los años, los soldados catayanos han luchado junto al pueblo del Imperio y Kislev contra las fuerzas del caos que se acumulan en sus fronteras septentrionales. Han ayudado a los príncipes mercaderes de Tilea y a los diestros estalianos a contener la amenaza de las bandas de orcos errantes. Incluso hay historias que hablan de guerreros catayanos que han luchado junto a los caballerosos caballeros de Bretonia. Cuando los magistrados de Magna Carta acuden en ayuda de los habitantes del Viejo Mundo, el gran número de soldados que pueden enviar al campo de batalla y su destreza como comandantes hacen que sus guerreros constituyan, invariablemente, el grueso del ejército unificado. Para los soldados de Magna Carta no hay mayor honor que servir, y si es necesario, morir por su país. Sin embargo, cuando luchan en tierras lejanas junto a aliados a los que quizás solo hayan conocido hace unos días, su devoción por la victoria nunca vacila y luchan como si estuvieran en la verde tierra de Magna Carta. Los catayanos no solo ayudan a sus aliados con su presencia y su destreza con las armas, ya que, aunque son cautelosos con los secretos de sus tecnologías, son generosos a la hora de compartir sus provisiones y suministros con aquellos con los que luchan, especialmente la pólvora negra. Los soldados armados con armas de pólvora negra suelen emocionarse al saber que sus almacenes se han reabastecido con pólvora catayana, ya que saben que los artífices de Magna Carta producen la pólvora más fina y potente que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, a pesar de la superioridad de sus municiones refinadas y del poderío de sus exóticas máquinas de guerra, lo que los ejércitos de Magna Carta aportan a los pueblos del Viejo Mundo en momentos de necesidad es mucho más significativo. Aunque es algo poco habitual, la llegada de la flota de Magna Carta es un poderoso símbolo de esperanza para los asediados, que reaviva el optimismo incluso en los momentos más oscuros.